Números capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros: Nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esta tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. No les teman. Entonces toda la congregación habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se dejó ver en el tabernáculo de reunión ante los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo lo heriré con peste y lo desalojaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: Luego lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo contarán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara, oh Señor, y que tu nube está sobre ellos. Han oído que tú vas delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú haces morir a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no fue capaz de introducir a ese pueblo en la tierra que les prometió con juramento, por eso los mató en el desierto. Ahora pues, sea engrandecido el poder del Señor, de acuerdo con lo que has hablado diciendo: El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Perdona, pues, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: Yo lo he perdonado, conforme a tu palabra. Sin embargo, vivo yo, y la gloria del Señor llena toda la tierra, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Ninguno de los que me han menospreciado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra a la que él fue, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, puesto que los amalequitas y los cananeos habitan en el valle, vuelvan mañana y marchen al desierto, rumbo al mar Rojo. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo he de soportar a esta perversa congregación que se queja contra mí? Yo he oído las quejas que los hijos de Israel hacen contra mí. Diles: vivo yo, dice el Señor, si no hago con ustedes conforme a lo que han hablado a mis oídos. En este desierto caerán sus cadáveres, todos los que fueron contados en su censo, de 20 años para arriba, y que han murmurado contra mí. A la verdad, no son ustedes los que entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que los haría habitar en ella, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Pero a sus pequeños, de quienes dijeron que sería una presa, a ellos yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado. En cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto.
Sus hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años. Ellos llevarán la paga de las infidelidades de ustedes hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto, conforme al número de los 40 días en que exploraron la tierra. Cargarán con sus iniquidades durante 40 años, un año por cada día. Así conocerán mi disgusto. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha reunido contra mí. En este desierto serán consumidos y aquí morirán. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que de regreso hicieron murmurar contra él a toda la asamblea, desacreditando aquella tierra, esos hombres que habían desacreditado la tierra murieron delante del Señor a causa de la plaga, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se afligió mucho. Después se levantaron muy de mañana para subir a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí, vamos a subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Pero Moisés dijo: ¿Por qué traspasan el mandamiento del Señor? Esto no les saldrá bien. No suban, porque el Señor no está entre ustedes. No sean derrotados delante de sus enemigos, pues los amalequitas y los cananeos están allí ante ustedes y caerán a espada, porque han dejado de seguir al Señor. Por eso el Señor no estará con ustedes. Sin embargo, se atrevieron a subir a la cumbre del monte, aunque ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se movieron de en medio del campamento. Entonces descendieron los amalequitas y los cananeos que habitaban en aquella región montañosa, y los hirieron y los destrozaron hasta llegar a Horma. Números capítulo 15. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra que van a habitar y que yo les doy, presentarán una ofrenda quemada del ganado vacuno o del ganado ovino, como grato olor al Señor, en holocausto o sacrificio por un voto especial, o como ofrenda voluntaria, o por sus festividades. Entonces el que presente su ofrenda al Señor traerá como ofrenda vegetal 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite, y para la ofrenda líquida presentará sobre el holocausto o el sacrificio 1 litro de vino por cada cordero. Por cada carnero presentarás una ofrenda vegetal de 4 kilos de harina fina amasada con 1,5 litros de aceite. Y para la ofrenda líquida ofrecerás 1,5 litros de vino como grato olor al Señor. Cuando ofrezcas un novillo en holocausto o sacrificio, tanto al cumplir un voto especial o como sacrificio de paz al Señor, ofrecerás con el novillo una ofrenda vegetal de 6 kilos de harina fina amasada con 2 litros de aceite. Y para la ofrenda líquida ofrecerás 2 litros de vino, como ofrenda quemada de grato olor al Señor. Así se presentará por cada toro, por cada carnero, o por cada cordero y por los cabritos, conforme al número que presenten. Así presentarás por cada uno de ellos según su número. Todo natural hará estas cosas así al presentar una ofrenda quemada como grato olor al Señor. Y si con ustedes reside algún extranjero o alguno que se encuentre entre ustedes a través de sus generaciones y hace una ofrenda quemada como grato olor al Señor, Él lo hará así como ustedes lo hagan. Un mismo estatuto tendrán los de la asamblea y el extranjero que resida con ustedes. Este es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Como ustedes, así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y una misma norma tendrán ustedes y el extranjero que resida con ustedes. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra a la cual yo los llevo, sucederá que cuando coman del pan de la tierra presentarán una ofrenda alzada al Señor. De lo primero que amasen presentarán una torta como ofrenda alzada de la era. Así la presentarán alzada. De lo primero que amasen darán al Señor una ofrenda alzada a través de sus generaciones. Cuando pequen por inadvertencia y no cumplen todos estos mandamientos que el Señor ha dado a Moisés, todas las cosas que el Señor les ha mandado por medio de Moisés a partir
del día en que el Señor lo mandó por las generaciones de ustedes en adelante. Si el pecado fue cometido sin que la congregación se diera cuenta de ello, es decir, por inadvertencia, toda la congregación ofrecerá un novillo en holocausto como grato olor al Señor, con su ofrenda vegetal y su ofrenda líquida, conforme a lo establecido, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonada, porque fue por inadvertencia. Ellos traerán delante del Señor por su inadvertencia su ofrenda al Señor, la ofrenda quemada al Señor y su sacrificio por el pecado. Así les será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que resida entre ellos, porque se trata de la inadvertencia de todo el pueblo. Si un individuo peca por inadvertencia, ofrecerá una cabra de un año como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que haya errado al pecar por inadvertencia, haciendo expiación por ella, y le será perdonado, tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero que resida entre ellos tendrán una misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. Pero si alguien comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, al Señor injuria, tal persona será excluida de entre su pueblo, porque tuvo en poco la palabra del Señor y quebrantó su mandamiento. Tal persona será excluida por completo. Su culpa estará sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de sábado. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación, y lo pusieron bajo guardia, porque no había sido declarado qué se había de hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: aquel hombre morirá irremisiblemente, que toda la congregación lo apedree fuera del campamento. Entonces la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como el Señor había mandado a Moisés. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos se acuerden de todos los mandamientos que el Señor, a fin de ponerlos por obra, y para que no vayan en pos de su propio corazón y de sus propios ojos, tras los cuales se han prostituido. Será para que se acuerden y cumplan todos mis mandamientos, a fin de que sean santos para su Dios. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo, el Señor su Dios.